las características de los ciudadanos del reino, que se basó en Mateo 5, en las bienaventuranzas. Empezamos hablando de bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, y dijimos que en un mundo donde más bien son los arrogantes, son los inclusive las personas que menosprecian a los demás, los ganadores, entre comillas. La palabra nos enseña más bien que el reino de Dios, o sea, los ciudadanos del reino de Dios, los seguidores del Señor Jesucristo, son pobres en espíritu, son mansos, como entonces nuestro propio Señor, ¿verdad? También hablamos de aquellos que son bienaventurados porque tienen hambre y sed de justicia. Y dijimos entonces que esa hambre y sed de justicia tiene que ver con todo lo que es rectitud, todo lo que es no solamente lo bueno, sino lo correcto, ¿verdad? Y en este sentido también hablamos que los valores en nuestros días se han cambiado, y ya no se admira mucho al que hace buenas cosas, sino se admira más a la persona que como decimos popularmente, es un vivo, ¿verdad? Y logra engañar a otros, y logra hacer fortuna a expensas de otros. Ellos son los que entonces más bien son exaltados, y más bien el Señor nos dice que los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán los bienaventurados. Hablamos de los misericordiosos, es decir, personas que extienden misericordia porque han recibido misericordia. Que no es lo mismo que, diríamos, sentir pena por otros, sentir lástima. No es esa la idea. Misericordia es ponerse al lado de otra persona, literalmente hablando, ¿no? Y ellos entonces son los que también recibirán misericordia. Y después vimos bienaventurados los de limpio corazón, ¿verdad? Es lo que vimos la semana pasada. En otras palabras, las personas que de una u otra manera entienden que la pureza de corazón no es algo que tú puedes crearlo por ti mismo, por más buenas obras que hagas. La pureza de corazón viene cuando el Señor ha limpiado tu vida, ha limpiado tu corazón, y de adentro para afuera entonces es que vienen los frutos también. Y los frutos son indicadores que algo ha pasado en tu vida. Eso es lo que básicamente la palabra nos enseña. Porque en los mismos evangelios dicen, de dentro del corazón nacen las calumnias, los adulterios, las mentiras, los crímenes, todo eso nace dentro del corazón. Pero luego Pablo en sus cartas va a decir que más bien el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, etcétera, etcétera. Entonces, noten ustedes, queridos, que los ciudadanos del reino son personas que tienen estos rasgos. Nunca en la Biblia se dice, mira, imita esto para que seas un ciudadano del reino. Sino, más bien eres ciudadano del reino porque el Señor hizo una obra en tu vida, y luego esos frutos se manifiestan externamente. Y ahora yo quiero que veamos en lo que dice el versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. A mí me llama la atención este pasaje, este versículo en particular, porque el Señor nos está dando un mandato, nos está enviando a ser pacificadores al mundo. O sea, en otras palabras, somos pacificadores en un mundo lleno de violencia y odio como el nuestro.
No nos llama a ser pacificadores en la iglesia o en un monasterio o en un convento, sino en el mundo. Porque es ahí cuando no hay paz, hay más bien conflictos, luchas y todo lo demás. Pero lo otro es que no se nos da la opción de si nos gustaría o no ser pacificadores. No dice, mira, si te gusta la idea, puedes ser un pacificador. Si no, el mandato es el Hijo de Dios, el seguidor de Cristo, ¿verdad? Es un pacificador. Por muy malas que sean las cosas, el Señor nos manda a que en este mundo que nos toca vivir, y algunos dirán, pero yo no pedí vivir en este mundo, bueno, no hay otro mundo donde vivir. Aunque algunos hablan de irse a Marte, lo que sea, bueno, cuando llegue esa historia me cuenta, ¿verdad? Pero por ahora vivimos en este mundo, y es acá donde el Señor nos manda a ser pacificadores. Ahora, hay algunas ideas erróneas sobre lo que es ser pacificador. Para empezar, la paz no es ausencia de conflicto. Eso es lo primero. A veces nosotros creemos que cuando todo está tranquilito, no hay lío, no hay paz. No, eso no es paz, ¿verdad? Porque en la Biblia nunca se nos habla de la paz de Dios con el pacifismo. Hay algunos grupos religiosos, ¿no es cierto?, que por años han venido practicando el pacifismo. Es decir, por ejemplo, no responder con violencia a nadie, no portar armas acá, por ejemplo, en nuestro país o cosas parecidas. Bueno, eso no es ser pacífico tampoco, porque eso la Biblia no nos habla nada del pacifismo. Tampoco es evitar conflictos. En otras palabras, ¿no es cierto?, esconder la cabeza bajo la arena, como se dice, esperando que el conflicto desaparezca. O sea, tampoco es eso. Tampoco es apaciguar a dos personas o las partes que están peleadas. O sea, apaciguar significa buscar la paz a cualquier precio, no importa qué. Tampoco eso no es ser pacificador, porque no se puede hacer felices a todo el mundo al mismo tiempo. Pero entonces, ¿qué significa ser pacificador? Ahora, miren ustedes que la palabra pacificador está compuesta de básicamente de dos términos. Paz, por un lado, y por otro lado, hacer. Porque la palabra es hacer la paz, de ahí viene pacificador, el que hace la paz. Dos términos, paz y hacer. La palabra paz, como nosotros ya hemos escuchado muchísimas veces, viene de ese término hebreo shalom, que los judíos lo usan indistintamente para saludarse o para despedirse, ¿no? Shalom cuando dos personas se encuentran y shalom cuando se despiden. Es como cuando nosotros decimos hola, ¿no es cierto? Aunque no decimos hola para despedirnos, pero por lo menos chao sí, ¿verdad? Chao es para despedirse también, ¿no es cierto? En italiano. Ahora, noten ustedes, queridos, que entonces cuando nosotros pensamos en la palabra shalom, estamos pensando que es un término que se relaciona con la salud, la prosperidad, la armonía y la plenitud. Es decir, cuando una persona le decía shalom a otro, le estaba deseando la presencia de Dios, la paz de Dios, la prosperidad de Dios y todas las bendiciones de Dios sobre su vida. Eso era. Y sigue siendo shalom hasta el día de hoy. O sea, un término sumamente amplio, sumamente rico en todo el sentido de la palabra. Eso también está en lo que nosotros los cristianos conocemos como la bendición de Aarón, ahí en Números capítulo 6, versículos 24 y 25. Esta es la bendición arónica que se llama, que es cuando muchos pastores la usamos para despedir a la congregación o para dar una bendición especial. Dice: el Señor os bendiga y os proteja, os guarde.
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. Jehová os mire con favor y os dé su shalom. Qué bonita es esa oración del Levítico, ¿verdad? Porque esta oración es entonces la que marca lo que nosotros llamaríamos, hermanos, el principio básico para entender de dónde viene entonces la palabra pacificador. Y el otro término es hacer, ¿no? Paz, shalom, y la otra es hacer, obviamente. Y esta palabra hacer también puede significar crear, no solamente hacer algo, sino crear de la nada. Cuando tú dices voy a hacer un cake de nada, de scratch, ¿no es cierto? Entonces esa es la palabra que se usa en el Nuevo Testamento. Y esta palabra naturalmente exige acción e iniciativa. Acción e iniciativa. En otras palabras, Jesús no dijo, bienaventurados los que desean la paz. Tampoco dijo, bienaventurados los que esperan la paz. No dijo, bienaventurados los que sueñan con la paz. Ni menos, bienaventurados los que aman la paz o hablan de la paz. Sino que dijo, bienaventurados los que hacen la paz. Ellos son los pacificadores. En ese sentido también decimos, hermanos, que la paz nunca ocurre por casualidad, sino que el pacificador debe tomar la iniciativa para crear la paz. Y aquí entonces está lo que nosotros llamamos, ¿no es cierto?, lo más difícil, pero a la vez también lo más claro que encontramos en la Biblia, porque Jesús es el modelo, obviamente por excelencia, de la paz. Él es el modelo. Miren ustedes que Jesús vino a establecer la paz. Su mensaje explicaba cuál era esta paz. Su muerte compró la paz y su resurrección permite la paz. Las profecías mesiánicas a él lo describen como el príncipe de la paz. Isaías 9, por ejemplo, ¿verdad? Ya desde antes que naciera, ya Jesús tenía un título, príncipe de paz. Cuando nace, los ángeles que cantan en el cielo, ¿verdad? Dicen gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a las personas de buena voluntad. Bien, paz, otra vez, el término shalom. Jesús, cada vez que hablaba con una persona, un pecador, lo sanaba, etcétera, etcétera, siempre el Señor le decía, vayan en paz, vayan en paz, ¿verdad? Eso era lo que Él le decía. Y miren ustedes, queridos, que también cuando el Señor resucita, después a su primera aparición, le dice a los discípulos en Lucas 24, cuando entra al cuarto donde entraban ellos, reunidos, le dice, ¿no es cierto?, la paz sea con ustedes. Y claro, los pobres tipos casi se mueren del susto, dicho sea de paso, porque el Señor atraviesa las paredes y le dice, la paz sea con ustedes. Ahora, todo esto de acá a nosotros entonces nos dice que Cristo es nuestro ejemplo supremo, ¿verdad?, cuando estamos hablando de paz. En otras palabras, la gente debe ver al creyente como un instrumento de paz. A veces Rochi llama mi atención a lo que aparece en Facebook. Hay muchas cuentas de Facebook creadas por creyentes, por iglesias, donde lo menos que hacen es comunicar paz, sino peleas, conflictos, disensiones y cosas parecidas. Claro, usan la Biblia para discutir y en esas discusiones se enfrascan en argumentos a mi modo de ver, y me perdonan los que escuchan esto, ¿verdad?, por las redes, pero se embarcan en discusiones
donde el único que queda mal es el Señor Jesucristo y su iglesia. Porque si tú tienes algo que discutir, algo que pelear, dice la palabra, y vamos a ir después a esto, dice la palabra que anda donde tu hermano, donde tu hermana, y entonces confróntalo. Pero eso no se saca, ¿verdad? Así, porque eso no trae ninguna paz. Entonces, lo que estamos tratando de decir es que nuestro Señor nos ha dado el ejemplo de cómo traer paz, no solamente a nuestros corazones, sino también a nuestras relaciones, a nuestra iglesia, a nuestra nación y a nuestro mundo. Hermanos, miren ustedes que nuestro país, ¿verdad?, está pasando por cantidad de conflictos y una, ¿cómo llamaríamos?, luchas internas, donde los creyentes tenemos que tener conciencia que el Señor nos ha llamado a traer paz, no a meter más conflicto o a remover las aguas, más bien traer a las partes que están enemistadas, ¿no es cierto?, la reconciliación en el Señor, en lugar de una separación. ¿Cómo entonces nosotros tenemos que hacer esta tarea que no es fácil ni bonita, si me permiten la expresión? Benjamin Franklin le decía a John Adams, ¿no?, el otro presidente, le decía ahí por 1780, por acá, le decía: bienaventurados los pacificadores, supongo, para otro mundo, no el nuestro, porque en este mundo los pacificadores son frecuentemente maldecidos. Y creo que tenía razón, porque el establecimiento de la paz es un trabajo, una tarea complicada. Si no, miremos lo que está pasando en Rusia y Ucrania. Para un ciudadano normal, lo ideal, o más que ideal, lo normal, lo razonable sería que las partes se sienten y lleguen a algún acuerdo en lugar de estar matándose. Y ahora que se ha complicado más con toda esta matanza allá en ese teatro de Moscú, donde yo creo que esto va todavía a traer más complicaciones, ¿verdad? Pero ninguna de las partes está dispuesta obviamente a ceder. Miremos lo que está pasando con Israel y Gaza. Y miremos, queridos, que eso de ahí, indudablemente, va a traer todavía mucho más conflicto al mundo y va a traer menos paz de la que ya nosotros habíamos pensado o queríamos para el mundo. Pablo dice algo interesante en Romanos 12:18. En Romanos 12:18, Pablo, hablando a un mundo que era caótico como el nuestro, porque Pablo está hablando a los romanos en el tiempo de los grandes emperadores. Y ese mundo era peor que el nuestro ahora. Eso dicen los historiadores. Pero el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Roma, en medio de todo eso, les dice: si es posible, estén en paz con todo el mundo. Miren ese mandato. Y ellos eran perseguidos, a los cristianos en ese primer siglo. Si el cristiano era un comerciante, le quitaban todo a sus hijos, lo esclavizaban literalmente. Y los cristianos eran perseguidos y todo lo demás. Y Pablo dice: si es posible, estén en paz con todo el mundo. En otras palabras, Pablo nos está dando un mandato, una orden. Ahora, yo sé, queridos, que, ¿verdad?, en nuestros días a veces es difícil estar en paz con todo el mundo, y por eso que Pablo creo que dice, ¿no?, en lo posible. No hagáis en cuanto dependa de vosotros. En cuanto dependa de ustedes, dice la Reina Valera. Porque no se puede, hermanos, negar que te encontrarás con gente
que por cualquier cosa te vas a río. Y pobre si tenemos un vecino así. Porque eso es lo peor que puede pasar. O un familiar conflictivo que no entiende razones y de una u otra manera te vas a reír. Pero Pablo va a decir, en lo posible, en lo que esté al alcance de ustedes, ¿verdad? Vivan en paz. Y 1 Corintios 7:15, Pablo dice algo más, dice, Dios nos ha llamado a la paz. Dios nos ha llamado a la paz. ¿Cómo entonces hacer la paz con otros? ¿Cómo estar en paz con otros? Creo que una primera cosa que tenemos que hacer, queridos, es orar. Y la oración no es solamente desear buenas cosas al otro. Ayer escuchaba que alguien preguntaba si la oración es mandar buenas vibras. Porque eso da de moda, ¿no? Buenas vibras a tu vecino, un familiar con el que estás peleado. Bueno, la oración no tiene nada que ver con buenas vibras, no es hablar un chipaquero. La oración es simplemente hablar con Dios, conversar con Dios. Y si tú estás en una situación donde no estás en paz con Él, de tu familia, o un amigo, o un vecino, lo primero que hay que hacer es orar. ¿Saben por qué? Porque cuando tú oras al Señor, no es solamente para resolver un problema, sino la oración es para que Dios sensibilice tu oración y limpie algo. Porque si tú oras, mira Señor, mi vecino está por cual yo quiero que tú lo cambies, y eso ya no es oración. Eso ya no es oración. Pues ya le estás echando la culpa al vecino. Pero si tú simplemente oras al Señor, yo no tengo paz con este vecino, revélame cuál es la paz. Entonces Dios te revela. Y es muy posible en muchos casos, hermano, que el vecino ni siquiera tenga demasiada culpa. Que tal vez tú seas el culpable. O aún si tú tuvieras un poquito de culpa, el Señor te lo va a revelar. Y es ahí entonces cuando tenemos que ser conscientes que la oración en verdad nos ayuda mucho. En segundo lugar, tomar la iniciativa para hacer la paz. Hay un versículo que yo creo que es el versículo o uno de los versículos más ignorados de la Biblia. Y ustedes tal vez me van a dar la razón con esto, ¿verdad? Mateo 5, 23 y 24 dice lo siguiente, que es en la misma, ¿no? en el mismo contexto del sermón de la montaña. Si estás ofreciendo tu ofrenda sobre el altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué cosa? Deja ahí tu ofrenda y ve primero, ¿y qué cosa? Reconcíliate con tu hermano y luego ve y ofrece tu ofrenda. Eso es tremendo, hermanos. Eso es tremendo. Porque las ofrendas que nosotros damos, que nos parecería no tienen nada que ver con ser pacificadores, ni mucho menos, en verdad es el corazón para el Señor Jesús, de una expresión externa de nuestra adoración a Dios. Hay gente que da mucho dinero a la iglesia. Hay gente que son filantrópicos y dan ingentes cantidades de dinero a la iglesia. ¿Con qué corazón lo hacen? Solamente lo sabe el Señor y ellos. Pero la Biblia nos dice que cuando tú vas a poner tu ofrenda al Señor, asegúrate que tu corazón esté en paz con todos. Yo cuento siempre, y creo que acá también lo he contado, una anécdota, ¿verdad?
pasó mientras estaba ministrando a un grupo, a una iglesia de una comunidad nativa en la Amazonía peruana, ahí perdida, ahí en el Rainforest, ¿no? O sea, esas comunidades que son bien, diríamos, bien autóctonas. Y ahí en la iglesia, en el culto, estaban todos sentados, no en bancas ni sillas, ni mucho menos, sino así nomás. Pero yo me di cuenta que ahí adelante había como 3 o 4 personas separadas, sentadas ahí. Yo pensé que era el grupo de alabanza, pobre de mí, porque ahí no hay grupos de alabanza, no hay nada. Ahí no estaba Alejandro ni Ricky para tocar, olvídense, ¿no? Y quedaron ahí, todo el culto. Después que yo predico y todo lo demás, entonces me acerco al pastor o a la persona que dirigía el grupo, un hermano shipibo conmigo, de esa comunidad, y le pregunto y le digo, hermano, ¿y quiénes eran ellos que estaban ahí? Y me dijo, no, ellos son los que están disciplinados. Yo le digo, disciplinados, bueno, porque se han peleado, porque tienen conflictos, así que los disciplinados los ponemos yo para que todo el mundo lo vea. No, porque todo el mundo sabe que se han peleado. Lo ponemos allí para que cuando pasen los platos a recoger la ofrenda, no pasen por ahí, porque ellos no pueden ofrendar al Señor. Yo decía, si eso hago en mi iglesia, creo que todos se sentarían a ver, ¿no? ¿No, verdad? Impresionante. No para ponernos en evidencia, porque como él bien dijo, no, si son comunidades, hermanos, que 50, 100, 200 personas, ya todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe lo mío que hay que hacer, pero lo ponen ahí o lo ponían ahí para que no ofendan, porque ese es el privilegio más grande que tenía. Entonces, noten ustedes que lo primero o lo segundo que hay que hacer entonces es justamente dar un primer paso y solucionar eso que puede estar siendo un obstáculo en tu vida. En tercer lugar, ir donde la otra persona para arreglar lo que haya que arreglar. Dice Proverbios 15:1, la respuesta amable quita la ira, pero la palabra dura hace subir la ira. Empatizar con la otra persona es lo que no juzgar nada, sino conversar. Tampoco buscar justificaciones, porque en este momento lo que nosotros queremos es la reconciliación, no tanto a ver quién tiene la razón, porque en eso también luego nacen otros conflictos, ¿verdad? Y luego entonces, como último, no hablar de las personas con las que se ha tenido algún conflicto, porque eso nos descalifica para ser pacificadores. Si alguien te hizo algo y luego entonces hubo reconciliación, no hay necesidad de estar comentándolo con nadie y diciéndolo a nadie. Total, eso es una cosa entre Dios y tú. Ahora, al hacer estas cositas, yo podría mencionar otras más, hermanos, pero por lo menos estas cosas se me ocurren. Entonces, se establece la paz. El resultado es, se establece la paz. Y luego dice 5:9 que entonces los pacificadores serán llamados o conocidos, que también en la otra traducción, como hijos de Dios. Yo me puse a pensar en esto. ¿Qué significa? Que alguien que no es pacificador no es conocido como hijo de Dios. No.
Así de simple. En esos días, ser llamado hijo de alguien implicaba que esa persona no solo tenía el apellido de la familia o el nombre del pueblo donde había nacido, sino que tenía la característica de la familia y del pueblo. ¿Se acuerdan? Jesús de Nazaret. Su apellido era de Nazaret, en otras palabras, pero era el pueblo donde había nacido. Y otra vez la gente decía, él no es Jesús, el hijo del carpintero. El oficio del Padre que suponían que Jesús también lo era. Y cuando nosotros pensamos, hermanos, en que entonces en nuestros días tú tienes un apellido y tú representas la familia, estamos hablando de una tremenda responsabilidad. Yo sé que en nuestros días, particularmente, ¿verdad?, en algunos contextos hay personas que se cambian de apellido, se cambian de nombre, o sea que ahora ya es muy común eso. Pero antes era un honor llevar el nombre y el apellido de la familia y uno guardaba con mucha honra eso. Eso es lo que está haciendo alusión el Señor Jesús acá. El pacificador, o sea, el que hace la paz, el que promueve la paz, será llamado, conocido como Hijo de Dios. Pero el que no lo hace, obviamente, no tendrá esa designación. Y para esto implica, hermanos, que si tú vas a ser llamado Hijo de Dios, primero ha tenido que pasar algo tremendo en tu vida, ¿no es cierto? Primero has tenido que tener una experiencia de haber recibido esa paz de Dios tú mismo, porque si no, ¿cómo tú vas a compartirla con otros? Y aquí está la esencia de todo. Es igual que el creyente. Tú puedes llamarte cristiano, puedes llamarte lo que quieras, pero a menos que hayas tenido un encuentro con Dios, nos dice la palabra que no tienes el derecho de ser llamado por Dios. No lo digo yo, sino lo dice Juan. Y a todo aquel que le cree en su nombre y lo recibe, ¿les dio qué cosa? Poder, potestad de ser llamado Hijo de Dios. Es la misma expresión de acá. La iglesia no te da ese poder de potestad. Yo sé que, ¿verdad?, en algunas confesiones sí es así. Si tú naces en una iglesia y te bautizan en esa iglesia y te inscriben en esa iglesia, tú te llamas cristiano. Al punto que, por cierto, en algunos contextos se usa la palabra cristianizar cuando se bautiza, por ejemplo, a un bebé. Cristianizar, pero la palabra no nos habla nada de eso. La palabra nos habla que el que recibe al Señor, el que confiesa al Señor, esa persona tiene entonces el poder, la potestad, el derecho de ser llamado hijo o hija de Dios. Pero también es importante entender esto, queridos, que la paz, o sea, el ser portadores de la paz, implica que entonces tú has tenido que experimentar esa gracia de Dios en tu vida. Porque sin la gracia de Dios, imposible tener paz. Es curioso cómo el apóstol Pablo saluda a los creyentes en sus cartas. ¿Qué les dice? Pero antes de paz, ¿qué dice? Gracia y paz a ustedes. Siempre. Cada vez que cuando ustedes lean las cartas, las epístolas, van a decir Pablo, apóstol de Jesucristo, Pablo, siervo de Jesucristo, Pablo, lo que sea, dice gracia y paz. A la iglesia, gracia y paz. A ustedes, gracia y paz. Siempre es así. La gracia viene primero que la paz. Tú no puedes tener paz si la gracia de Dios primero no
se ha manifestado en tu vida. Y tú no puedes ser pacificador si la gracia de Dios no se ha manifestado en tu vida. Y la gracia de Dios es Jesucristo. Esa es la gracia, porque es el don de Pablo, es el regalo más grande que el Señor nos ha dado. Hace más de 800 años, sí, 700, 800, bueno, hace tanto tiempo que 100 años acá, 100 años más allá, no hace mucho, ¿verdad? Pero allá por los 700 y pico, que se yo, nació un hombre extraordinario, hijo de un comerciante de telas italiano, que estaba destinado a ser un empresario de renombre, quien abandonó su camino de riqueza, de fama, y más bien se decidió a ponerse una capa tipo hábito vieja, atada con una cuerda que se la había prestado de un espantapájaros que estaba en un campo. Y este hombre entonces empezó a predicar por las calles, por los pueblos de Italia, a atender a los demás. Y eligió vivir en la más absoluta pobreza. A este hombre lo conocemos como ¿quién? San Francisco de Asís. Como San Francisco de Asís. Años después de su muerte, alguien tradujo una de sus oraciones. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde hay odio, déjame sembrar amor. Donde hay injuria, perdón. Donde hay duda, fe. Donde hay desesperanza, esperanza. Donde hay oscuridad, luz. Donde hay tristeza, alegría. Oh Divino Maestro, concédeme no tanto ser consolado, sino consolar. Ser comprendido, sino comprender. Ser amado, sino amar. Porque es al dar que recibimos. Es al perdonar que somos perdonados. Es al morir que nacemos a la vida eterna. Amén. Tremenda oración. Tremenda oración. La pregunta es, ¿eres un instrumento de paz? Yo soy un instrumento de paz. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Vamos a orar. Padre, gracias por el sermón del monte, gracias porque nos recuerdas una vez más cómo debemos ser como ciudadanos del reino. Gracias, Señor, porque tú nos reconciliaste contigo mismo a través de Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos mostraste tu paz y nos haces vivir en paz. Y ahora te rogamos que tú, Señor amado, también nos hagas instrumentos de tu paz a otros. Así orando, hermanos, si el Señor en tu corazón ha puesto a alguien a quien debes ayudarle a reconciliarse con Dios o a reconciliarse con otro, ahí en tu corazón, dile, Señora, esta semana, ayúdame, úsame para ser un instrumento de paz. Díselo al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra otra vez, porque nos das el privilegio de ser portadores de tus enseñanzas. Y esta semana, como hemos orado, llévanos, Señor, a alguien que necesite la paz tuya o que se reconcilie con nosotros. Haznos un instrumento de paz, de bendición, de tu shalom.
Vamos a levantar las ofrendas y espero que